Listo, estamos grabando. Bueno, nada, me confirman si se ve la presentación, por favor. Sí se ve, profe. Sí, sabe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con la unidad temática número 5, diseño e implementación de base de datos. Ok, ya habíamos visto lo que eran los triggers de ML, de manipulación de lenguaje de datos, trigger que se enfocan en las transacciones insert, update y delete. Triggers que se activan cuando ocurren cualquiera de esas transacciones. Esos triggers pueden ser before o after, es decir, antes de que la transacción se confirme o, por el contrario, después de que sea confirmado. Pueden ser de ejecución por registros, es decir, for each row, por cada fila, y una vez por ejecución por todas las transacciones que estemos haciendo en ese bloque, que sería for state. Con una tabla. Entonces, Perdón. Recuerden que el número máximo de combinaciones de trigger que puede tener una tabla es de 12, ¿ok? Es decir, yo en un momento dado, si tengo la tabla persona, la cantidad máxima de trigger que puede tener esa tabla persona es 12 triggers. Eso no quiere decir que yo nada más en mi base de datos pueda tener 12. Yo puedo tener 1000 triggers, pero no sobre la misma tabla, ¿ok? Entonces, nada, habíamos quedado en el trigger de sustitución. Recuerden que los triggers de sustitución son aquellos triggers capaces de modificar los datos que están siendo consumidos por una vista en particular. Recordemos que la vista, según lo que ustedes han visto en base de datos 1, es una fotografía de la tabla y los campos que ustedes quieren mostrar en un determinado momento. La mayor utilidad de estas vistas era que podíamos dar digamos, una visualización controlada y manejar los accesos y la seguridad con esta implementación. Ya en el futuro, en esta materia, vamos a ver que la seguridad y el control de acceso lo podemos manejar con otros mecanismos que no necesariamente son con las creaciones de vistas. Entonces, bueno, este trigger en particular, el de sustitución, me permite modificar, borrar o insertar datos a través de una vista. Recuerden que la mayor dificultad que teníamos en base de datos 1 es que las vistas no las podíamos modificar en transaccionalidad como lo hacemos con los demás queries, ¿no? Para ello, usamos entonces la cláusula instead of en el trigger para indicar que es un trigger de sustitución y modificación de vistas. Por ejemplo, queremos ingresar información a través de una vista, ¿no? Tenemos nuestra vista pasajeros boletos que tiene un query de select, nombre, apellido y fecha de emisión y monto total del pasajero con su boleto, ¿sí? Si yo quiero hacer un trigger que haga una inserción sobre esta vista con un boleto nuevo para un pasajero en específico, yo debería hacer algo como esto. Create or replace trigger, el nombre del trigger, instead of insert, es decir, se va a activar cuando se haga insert en este caso no es la tabla, sino la vista, pasajeros boletos. ¿Okay? Volviendo atrás, tenemos que la vista se llama pasajeros boletos y el trigger está haciendo referencia a esa vista. Definimos un campo dentro del trigger, ID pasajero, que va a ser del tipo pasajero ID. Y aquí hacemos un select, entonces, para guardar el ID del pasajero, en este ejemplo, donde el apellido sea el apellido que yo estoy tratando de modificar en mi insert. Luego de que guardo este ID, entonces inserto un nuevo boleto con el ID que guardé del pasajero, la fecha de emisión, el monto y el ID del pasajero nuevamente. ¿Qué valores les paso? Bueno,
la secuencia del boleto siguiente, la fecha de emisión que estoy tratando de insertar sobre la vista, el monto que estoy tratando de insertar sobre la vista y el ID de pasajero obtenido en el select anterior según el apellido que estoy tratando de insertar. ¿Ok? Entonces fíjense cómo este trigger se va a activar cuando yo haga un insert sobre la vista pasajeros boletos. Cuando yo haga el insert sobre esa vista y le pase todos los campos que ella requiere en el select, nombre, apellido, fecha de emisión y monto total, él va a activar este trigger y va a ejecutar lo que sería este insert en la tabla boleto. Entonces, fíjense cómo desde una vista yo estoy insertando datos en otra tabla, que luego también serán consumidos en la vista cuando él empiece a hacer este join acá, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa, marico triste? ¿Te pica la nariz? Es de que una vez que se hubiera escuchado. No me plano En triste. este momento no. Señores, ¿se está escuchando? ¿Alguna duda o seguimos? No, profe, no tengo dudas hasta el momento. Ok. Veo que las personas que participan siempre son 2 o 3 personas. Recuerden que la participación tiene un puntaje también y por más que a lo mejor ustedes piensen que uno no sabe quién es el que está participando, recuerden que esto se está grabando y en cualquier momento yo puedo volver a reproducir el video para ver cuáles eran los participantes y tener ahí digamos, su punto de participación, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, viendo otro ejemplo acá de trigger de sustitución, el ejemplo 2, tengo una tabla de empleados donde tengo los campos DNI, nombre y departamento. Y tengo una tabla de departamento en donde tiene el nombre del departamento y el código. En este caso, aquí abajo se crea la vista, empleado de departamento, que tiene un select del DNI del empleado, nombre del empleado, perdón, DNI del empleado y nombre del departamento. De la tabla empleado y la tabla de departamento con un join, un inner join, en donde el código del departamento sea igual al código de departamento del empleado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creo el trigger? Un create o replace trigger, insert empleado de departamento, instead of insert on el nombre de la vista. Nuevamente, hago acá una variable para obtener el código del departamento y con este select busco, este ejemplo es muy similar al anterior. En este select guardo el código del departamento en donde el nombre sea igual al nuevo nombre que estoy insertando. ¿Ok? Luego, de forma separada, hago un insert sobre la tabla de departamento y empleado. Y el trigger se activa cuando hago este primer insert. Insert sobre la vista empleado de departamento, el código del empleado y el nombre del departamento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe, yo lo tengo claro. Bien, seguimos. Ok, todos los disparadores, cuando nosotros los creamos, por defecto, ellos están activados. ¿Cómo podemos hacer para activar o desactivar disparadores? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para desactivar o activar los disparadores asociados a una tabla? Simplemente hacemos un alter table, el nombre de la tabla, y enable all triggers o disable all triggers. Si queremos desactivar un disparador o un trigger específico, alter trigger, el nombre del trigger y la instrucción enable o disable. Y para borrar un disparador, como cualquier otra estructura, hacemos un drop. En este caso no es un drop table, sino un drop trigger y el nombre del trigger. Recuerden que el mayor beneficio para activar o desactivar triggers estaba en las migraciones de datos. Entonces, esto en algún momento puede llegar a ser útil.
Bien, vamos entonces a ver lo que serían las tablas mutantes. Las tablas mutantes, como se pudieron dar cuenta también ustedes en la práctica, es un error que se genera cuando un trigger de ML, es decir, un trigger activado por insert, update o delete, realiza operaciones sobre la misma tabla que generó el evento. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú tienes un trigger que se activa antes de hacer un insert, update o delete, y dentro de este trigger entonces estás guardando una variable que estás obteniendo de la misma tabla. Entonces ya eso es una tabla mutante porque el trigger lo activa una tabla y tú estás usando la misma tabla adentro de este trigger para guardar una variable. Eso es una especie de recursividad o digamos de que alguien tiene el proceso ocupado y tú estás haciendo otro select que va a guardar una variable sobre la misma tabla que alguien más tiene ocupada o que otro proceso tiene ocupada. Entonces, eso genera lo que es un error de tabla mutante. Este error de tabla mutante también puede ser generado por los delete on cascade, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Que a lo mejor tú tienes un trigger que se activa con un delete, pero resulta que cuando haces un delete, este delete tiene el borrado en cascada y afecta a esa misma tabla y a otras más, generando un bucle recursivo y por lo tanto una tabla mutante. Aquí tenemos uno de los ejemplos que sale en la guía que después ustedes pueden consultar con mayor detalle. Este archivo está montado en las carpetas de módulo 7 y en el módulo como tal, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un trigger de asignaturas antes de insertar o actualizar en la tabla asignatura. Esto se ejecuta por cada fila. Entonces, aquí tenemos la declaración de algunas variables. Realmente esto no es lo importante acá, sino lo que viene acá abajo, después del begin. Estamos haciendo un conteo de todos los registros de la tabla asignatura y lo estamos guardando en la variable btotal, que es esta que definimos acá arriba de tipo nombre. ¿Qué pasa? Este trigger se está activando cuando tú haces una acción de ML en la tabla asignaturas. Sin embargo, entras en el trigger y estás haciendo otra cosa más que tiene que ver con la misma tabla de asignatura. Como ya tienes un proceso que lo está utilizando, aquí no puedes tener algo como esto porque vas a generar que se produzca entonces la tabla mutante. ¿Dudas Es hasta decir, aquí? profesor, disculpe, es decir, que cuando, por ejemplo, activas el trigger con respecto a esa tabla, dentro no puede haber un procedimiento o alguna ejecución de ML que sea con respecto a esa tabla, sino con otras tablas o otras operaciones. Es correcto. Ok, ok. Fe, Profe, Sí, eh, sí. bueno, ¿qué pasaría si por lo menos yo tengo ese mismo trigger que es en insert o update? Le pongo por lo menos un delete adentro del ese, ese trigger sobre la misma tabla, igualito estaría mutando. No, porque cuando tú hagas el delete, el trigger no se va a activar. O sea, el Oh, trigger se va a activar cuando hagas insert o update, pero cuando hagas delete no se va a activar. ok, entonces pueden ser sobre la misma tabla, pero siempre y cuando sean acciones diferentes del trigger. Sí, que no sean las instrucciones que lo están activando. Oh, ok, En gracias, este profe. caso, el select sí, porque igual estás consultando una tabla para guardar una variable y por eso te vuelve a dar la tabla mutante. Profe, en el caso que el insert fuera después, o sea, el trigger se activara después de hacer el insert, igual seguiría dando el error al hacer el select. Sí, porque nuevamente estás utilizando un recurso de la misma tabla. Ok, ok, gracias. De nada. Ok, entonces, bueno, aquí hay, yo digamos coloqué aquí dos soluciones y yo les voy a indicar cuál es la que yo recomiendo y por qué. La primera solución sería crear un paquete
y dentro de él variables temporales. Entonces se crearían dos triggers, uno for each row y otro for statement. Cuando el trigger for each row dispara el evento, se guardan las variables temporales en el paquete de las nuevas variables que queremos manipular en el trigger. Desde el paquete, con el otro trigger for statement, se hace un insert sobre la tabla, pero una sola vez. Esto es un poco difícil de digerir y yo sé que no lo van a ver de forma teórica, así como yo lo estoy presentando en este momento. Por eso quiero que consulten la guía, porque en la guía está ejemplificado este primer caso de forma muy detallada. Ahí te dice cuáles paquetes crearon, cómo están guardando las variables, cómo se está comunicando el primer trigger con el segundo. Y finalmente, cómo esto hace que desaparezca el error de tabla mutante. Esto es una especie de artilugio para que no se produzca, pero bueno, tiene su trabajo también. Tienes que crear un paquete, dentro del paquete variables temporales y dos triggers, uno for each row y uno for statement. ¿Okay? ¿Cuál es la segunda opción o la segunda solución? Y es la que yo recomiendo y es la que más me gusta. No implementar trigger, sino procedimientos almacenados. Es decir, manejar todo por procedimiento y generar una rutina que de forma automática llame a estos procedimientos en el momento que lo necesitemos. ¿Cómo podemos generar esa rutina automática que llame a estos procedimientos cuando lo necesitemos o cuando se activa la transacción? Lo podemos hacer a través de un job. Los jobs no lo vamos a ver en esta materia, pero para darles una introducción, un job es, digamos, un condicional que se crea para que es como una especie de trigger, pero no tiene las mismas condiciones y es mucho más amplio que lo que pudiese ser un trigger. Tú con los jobs puedes incluso hacer manejo de archivos en sistema operativo, de leer correos electrónicos, de disparar acciones sobre también correos electrónicos, y son, digamos, una especie de programas que están ahí almacenados, escuchando sobre cualquier evento que produzca esa transacción. Entonces, siempre están ahí consumiendo recursos, pero el consumo de recursos que tienen lo hacen de forma óptima porque están diseñados justamente para monitorear eso. Lo que sí les digo es que toda cosa que puedan hacer con Store Procedure sin que necesiten generar un trigger, yo recomendaría que lo hagan con Store Procedure, porque si no lo necesitan hacer de forma automática, es más recomendable hacerlo por Store Procedure. Y si lo recomiendan y si lo necesitan hacer de forma automática, bueno, que tengan en consideración el error de tabla mutante y tratar de corregirlo con algunas de estas soluciones que están acá. Y bueno, para mayor detalle pueden ver esta guía que les coloqué en el módulo 7 en donde estaba, con ejemplos, que es lo que deben hacer para el primer caso. Profe, disculpe. ¿Sí? Cuando me dio el error de tabla mutante, estaba investigando qué se podía hacer, me encontré con algo que eran como triggers compuestos, que eran como dos al mismo tiempo, uno era before y el otro after, y uno podría hacer statement y el otro como for row, no sé si eso también sería válido. O sea, medio Sí, investigué, pero luego me parece como muy enredado y no lo hice de esa manera. sí, esa solución que plantea se parece a esta que está acá, pero sin el uso de paquetes ni variables temporales. Pudiese también servir. Sería cuestión de probarlo y ver cómo funciona, ¿no? Recuerden que estas son como las dos soluciones macro, pero de estas dos pueden derivarse otras también que pueden ser alguna combinación de ambas. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Sí. Cuando yo estaba haciendo la práctica número 2, que no teníamos que aplicar triggers, a mí me dio también el error de tablas mutantes. Estaba haciendo puros procedimientos, pero Oye, no no. logré solucionar. Oye, la verdad es que no te debería pasar si no estás utilizando trigger.
Si quieres, trata de buscar en dónde te pasó y me comentas para verlo, porque no debería. Ah, bueno, sí, o sea, lo tengo que buscar ahorita, pero era abriendo un procedimiento detrás de otro, entonces no sé si eso es lo que generó el error de tablas mutantes. No, la verdad, tablas mutantes se desencadena con trigger, pero de todas formas, bueno, si te dio un error así parecido, búscalo y lo vemos. Ok, está bien. Como nota, quisiera añadir que hay algunos errores que PLSQL como que lo generaliza dentro de un error como tal. Por ejemplo, habían algunos errores que no tenía, que me dieron a mí en la primera y en la segunda práctica, que no tenían nada que ver con paréntesis y me decía que era error porque faltaba un paréntesis. Capaz te pasó lo mismo. Puede ser. Mm, Yo lo que sí. sé es que el Live SQL sí, los errores que te da ahí son mucho más generales y a veces no te dice nada. Sí, precisamente era en la IPSQL. Ah, ok. Sí, fue más que todo insertando objetos, o por lo menos actualizándolos. Bueno, igual de todas formas, si quieres, búscalo y lo podemos ver, no hay problema. Ok, me busco. No, no termino. Bien, el otro trigger que nos había quedado pendiente era el trigger de sistema. Estos son triggers que se activan cuando tienen lugar eventos del sistema, como conexiones o desconexiones a base de datos, comandos DDL, es decir, Data Definition Language, que es un sublenguaje de SQL para definir estructuras. Este tipo de definiciones pueden ser, por ejemplo, el create table. Estos disparadores son eventos relacionados con los, bueno, aquí está un poco redundante, son relacionados con eventos de sistema y acciones de usuario. ¿Cuáles pueden ser estos eventos de sistema? Arranques y desconexiones de base de datos, transacciones o cualquier error. ¿Cuáles son los eventos de usuario? Mira, que un usuario haya hecho login o se haya salido de la sesión, y las sentencias de DL que tienen que ver con create, alter y drop. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tienen un ejemplo de un trigger de la creación de un log después de hacer un create sobre un esquema en particular de la base de datos. Entonces, si algún usuario o algún proceso hace un create en el esquema, yo voy a guardar en mi tabla log creates el ID del usuario, el tipo de objeto que creó, el nombre del objeto que creó, a quién pertenece y la fecha de creación. ¿Okay? Y eso lo voy a tomar con los valores del usuario, de estas variables que están acá, que son variables genéricas de cualquier manejador de base de datos Oracle, que él de forma general digamos, lo maneja como unas variables de entorno del manejador de base de datos. Y bueno, se concluye el trigger y esto se activaría cada vez que un proceso o usuario active o haga un create de cualquier objeto en un esquema de la base de datos. ¿Alguna duda? No, no tengo dudas. No, profe. Ok. Bien, por otro lado, y ya para ir cerrando, también vamos a hablar de la siguiente práctica. Pero bueno, ya para ir cerrando esta parte teórica, también tenemos, digamos, funciones dentro del cuerpo de los disparadores. Esas funciones son variables que me permiten detectar en qué transacción de ML estoy. Por ejemplo, si nosotros tenemos variables para saber si estamos insertando, eliminando o actualizando, nosotros pudiésemos crear un trigger como el que está acá de ejemplo, que se active antes de insertar, actualizar o eliminar en una tabla específica. Entonces, dentro de esto, yo pudiese validar, si estoy eliminando, vas a hacer tal cosa. Si estoy insertando, vas a hacer tal otra cosa, que incluso la acción dentro de cada una de estas variables pudiese ser un llamado a un stop procedure
que termina de hacer la lógica de ejecución, ¿no? Si no estás insertando, pero estás actualizando sobre la columna 1, entonces vas a hacer tal cosa. Si no estás actualizando en la columna 1, pero estás actualizando en la columna 2, entonces vas a hacer tal cosa. Entonces, fíjense que yo no necesitaría crear triggers separados por transacción en la misma tabla para validar cosas distintas. Yo pudiese crear un trigger genérico que tenga todas las instrucciones de ML, insert o update o delete, y dentro de esto valido qué transacción se está ejecutando y según la transacción ejecuto o no ejecuto algo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Esto es sumamente útil porque, como les digo, pueden centralizar todo el trigger de todas las transacciones de ML en esa tabla en un solo programa, y esto genera mayor escalabilidad y flexibilidad también, ¿no? Por Profe, supuesto, lo pero más recomendable, sí, ya te doy la palabra. Por supuesto, ok. lo más recomendable aquí es que no hagan todo el bloque de ejecución de código PLSQL dentro de los if, sino que tengan procedimientos que los puedan llamar acá y tengan la lógica de programación en cada uno de esos procedimientos. Ok, cuéntame. Profe, si yo quiero deshabilitar por lo menos un trigger en la parte de insertar, Ujú. con este método deshabilitaría todo, ¿verdad? Sí, en este caso no vas a poder hacerlo de forma individual. Ok. O sea, no, Profe, y igual, ajá. esto no tiene ningún límite, así como por ejemplo, cada tabla tiene máximo 12 triggers, aquí no habría ningún límite de ese tipo, ¿no? Sí, no, el límite es el mismo. O sea, aquí pudieses hacer before insert, update or delete. En este caso, este está como statement porque no pusiste for each row y por defecto es statement. Pero el límite es el mismo, serían 12 triggers por tabla. Solo que aquí realmente tienes uno por las 3 transacciones de ML. Ah, ok, ok. O sea, realmente es como si tuvieras 1, 2, 3. Tienes tres triggers. Velo como un trigger para insert, un trigger para update, un trigger para delete. Y esos 3 triggers son before y son for statement. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, sí. Ok, chévere. Bueno, bien. Este era todo el contenido por el día de hoy. Con esto cerramos ya el tema de triggers. Fíjense que ya hemos visto Stop Procedure, funciones y trigger. Estos contenidos son los más importantes de la asignatura y son los que le van a permitir desarrollar en gran medida el proyecto. ¿Qué deberían estar haciendo ustedes y qué es lo recomendable? Ya como están terminando de salir de la práctica, perdón, de la práctica no, de la entrega del proyecto 1, ya te atiendo, Aren. De la entrega del proyecto número 1, lo recomendable es que desde ya ustedes empiecen a utilizar las herramientas de reporte y ver cómo pueden llamar a los stop procedure que van a implementar la ejecución de los reportes del enunciado de proyecto y justamente, bueno, ver cómo manipular a través de la herramienta de reporte esos resultados que van a obtener de los stop procedure. Cuéntame, Darren. No pregunté hace rato por no interrumpir el ritmo de la clase y porque también me desconecté un momento, pero ¿hay alguna razón por la que solo se pueden tener 12 triggers sobre una tabla? Porque es el número máximo de combinaciones que hay. O sea, tú puedes hacer trigger, vamos a verlo nada más con la transacción de insert. ¿Qué puedes hacer tú con un trigger con la transacción insert? Puedes hacer un trigger before insert, puedes hacer un trigger after insert, puedes hacer un trigger for statement y puedes hacer un trigger for each row que sea before insert o after insert. Pero más allá de eso, si hablamos del insert, tú no puedes tener otra cosa que no sean ese máximo de combinaciones posibles. O sea, o
Si tenemos el insert, o lo tienes before o after, o lo tienes for a statement o for each row, igual, before o after. Pero más allá de eso no puedes inventar otra cosa. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Ok, ¿alguna duda? No, profe, todo claro. No, por ahora no. Perfecto. Bueno, la práctica de mañana, ¿de qué va a tratar? No lo he redactado todavía, pero se la voy a adelantar para que la tengan en cuenta. El día de mañana la clase va a ser igual como lo hemos hecho con las prácticas, va a ser asíncrona, es decir, ustedes desarrollan la práctica, habilitamos el foro, si tienen alguna duda lo pueden hacer por ahí, y después de que terminen la práctica hacen su entrega en la carpeta de módulo 7. Van a diseñar un trigger de sistema parecido a este que está acá, ¿no? Como les digo, todavía no he creado el enunciado. Denme hasta mañana en la mañana para ver qué caso de ejemplo podemos hacer para que ustedes desarrollen ese trigger de sistema en sus prácticas. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen algún comentario o alguna duda de cualquier cosa, de lo que vimos hoy, del proyecto, de esta práctica que les estoy comentando ahorita, cualquier cosa. Profe, yo no tengo ninguna duda, pero le quería preguntar sobre la práctica de los triggers. Sabe que al Sí, principio de la clase comentó de que un grupo había hecho un stop procedure, creo que se refiere al nuestro. O sea, ok. nosotros habíamos hecho como un stop procedure que llamaba para que tuviera un poco más de... O sea, le pusimos un pelo de lógica dentro del procedimiento. O Ya sea, va, estaba mal. una pregunta. Un stop procedure que llamaba, no entendí porque se oyó cortado. O sea, dentro del stop procedure hacíamos el update de la tabla y, o sea, eso disparaba el trigger. Sí, pero yo, o sea, si no me equivoco, si está así, está bien. Pero si no me equivoco, yo vi una de las prácticas que no estaba el print screen del trigger, entonces no la entendí realmente. ¿Tú eres el equipo de quién? Estamos Hillary, José Manuel y yo. Víctor Vieira, José Teixeira y Hillary Guedes. No eran ustedes. Creo que era el equipo de Alessandra. ¿Alessandra está por acá? Sí, profe, pero creo que sí le enviamos, a menos que le hayamos enviado la anterior práctica, pero nosotros sí hicimos un trigger. ¿Quién me habló? Alexandra. Perdón, es que a lo mejor se confundió. No Alexandra, sino Alessandra con S. Alessandra Barisco. Ah, no. Sí, no, profe, tenía esa duda nada más. Gracias por aclarar. No te preocupes. Bueno, el equipo de Alessandra Barisco, sí, por favor, chequen eso porque vi que tenían solamente stop procedure y no triggers. Igual cualquier duda estoy atento, ¿no? ¿Algún otro comentario? Profe, el parcial queda para la próxima semana y no sé si será de manera síncrona o asíncrona. No, el parcial vamos a tratar de hacerlo la semana de arriba, no la semana que viene. La semana que viene vamos a utilizarlo para resolver algunas dudas, ir haciendo más prácticas para que ustedes tengan estos temas bien dominados y bueno, por su parte también vayan estudiando e investigando sobre los triggers con las guías que tienen, con las prácticas que han hecho, discusiones en equipo, la teoría que hemos visto hasta el momento, desde que empezamos, todo lo que es enfoque centralizado por vistas, procedure, funciones, triggers, modelos de base de datos según la historia, es decir, de redes, jerárquicos, en definitiva todo lo que hemos visto, porque se me puede escapar algo en este momento. Y bueno, vayan haciendo sus resúmenes, vayan investigando y estudiando sobre eso para tener entonces el parcial en la semana 7, que sería por módulo 7 y debería ser de forma asíncrona.
Gracias, profe, menos mal. Porque han tenido parciales de forma síncrona. Profe, No. yo, por ejemplo, hoy tuve una actividad de redes 3, que era que Ujú. sí de 7 a 9, y me pasó que eran que sí las 9:50, y estaba que sí tomándole fotos al archivo, porque ya lo quería como mano, entonces que sé, un tiempo así tan corto es incómodo, sobre todo si tienes que escribir o hacer algo. Ok, recuerden que igual cuando digo que va a ser asíncrona, igual van a tener su tiempo máximo de 2 horas como cualquier parcial presencial. El tema está en que, bueno, van a tener sus preguntas de selección múltiple y van a tener unas preguntas de desarrollo que probablemente van a tener que hacer un modelo R y después de eso crear los stop procedure y triggers según los requerimientos que se soliciten ahí. Entonces, cuando hablo de crear los procedimientos y triggers, no les voy a pedir que eso corra, o sea, no lo vayan a hacer en Live SQL tratando de que eso corra y si no corre está malo. O sea, háganlo como lo harían a lápiz, pero háganlo en un bloc de notas, en Word, en donde ustedes quieran. Y después eso es lo que van a anexar en el campo de módulo 7. O incluso lo pueden hacer, bueno, yo preferiría que lo tipen de esa forma y no envíen fotos, porque con las fotos a veces no se ve bien, no se entiende la letra y es un tema, ¿no? Y como igual van a estar en la computadora, es más sencillo escribirlo en un bloc de notas o en cualquier editor de código. Profe, cuando se refiere a que va a ser asíncrona, pero va a tener 2 horas de tiempo, se refiere a que va a ser una evaluación que tiene una duración de 2 horas y se puede hacer en cualquier momento de un día, pues, o un intervalo de tiempo, ¿no? Bueno, no, realmente debería ser a una hora fija. O sea, yo no sé a qué se refiere síncrona, porque no, a lo mejor estoy confundiendo el concepto. Para mí síncrona es que yo mande el parcial y que todos activen la cámara y yo los esté viendo todos. Más o Mm, menos, profe, pero es como que todos al mismo tiempo, pues. o O sea, sea, síncrona es que es en una hora en específico y se tiene que hacer en ese momento y si no pudiste o tuviste algún problema en ese momento, mm, bueno, este, en este caso sí sería entonces síncrona, porque lo que pretendo hacer es que yo activo el parcial en una hora específica. Tienen 2 horas de tiempo máximo para hacerlo y usted lo envía. Ahora, si hubo estudiantes que no pudieron atenderlo por temas de luz o internet, bueno, a ese grupo en particular se tendría que programar otra sesión síncrona para que ellos también puedan hacer el parcial, pero por supuesto, el parcial cambiaría, ¿no? no, buenísimo, buenísimo, entonces. Era esa la duda más o menos. Ok, perfecto. Bueno, nada, si no tienen otra duda, esto es todo por el día de hoy. Como les digo, Igual que, mañana voy a estar creando la práctica y se las comparto por módulo 7. Muchas gracias, profe. gracias, Gracias profe. a ustedes y gracias por su Gracias. tiempo y feliz tarde. Igualmente. Igualmente. Chao, profe. Luego. Hasta luego. Claro, profe. Hasta luego.